Es el martes 24 de agosto, amigos queridos, edición de El Comercio TV. Llega ya a nuestras pantallas de Jacome. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana. 5 para las 7. 5 para las 7, mire, puntualito, llegó El Comercio. Aquí está en pantalla la edición de este día, la edición impresa. Hay titulares importantes, 430 millones menos en salarios en la Proforma, en la Asamblea y promesas de transparentar cuentas y bienes, temor por la calidad de agua, pese a los muestreos. Tokio reúne a los mejores deportistas paralímpicos y vacunación de chicos entre 16 y 17 años avanza en todo el país. Títulos importantísimos que tiene el diario El Comercio, ya lo puede pedir en su tienda más cercana o a su poseedor de confianza. Una nueva denuncia se presenta en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, a quien se la señala por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de dinero. Sale a la luz otra denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. Es la bancada correísta Unión por la Esperanza la que presentó las pruebas del caso por el presunto delito de concusión. La señora Lindao Figueroa aparentemente sería la afectada. La señora Lindao asegura que la asambleísta Jiménez le habría ofrecido un cargo por 4 años en su despacho, en su equipo de trabajo, por $6.000. De dicha cantidad existiría un cheque con el valor de $2.500. Este cheque fue recibido y cobrado por Steven Jiménez, quien es el hermano de la hoy denunciada. La segunda denuncia ha sido presentada por el Bloque de Izquierda Democrática, partido al que pertenecía Bella Jiménez antes de su expulsión. Izquierda Democrática públicamente pide disculpas. La denuncia de Izquierda Democrática recoge las pruebas de una publicación periodística del medio La Historia. La investigación revela, entre otras cosas, el caso de una persona que habría cancelado $3.000 a cambio de un puesto en la Asamblea. Tras hacerse público el caso, el presunto denunciante, que sería Pablo Luna, desmiente estos hechos a través de redes sociales. Nunca existió ningún pago por vinculación a un supuesto trabajo a la Asamblea Nacional. Además, debo decir que lamentablemente fui presionado y engañado por alguien relacionado con una ex asesora de la asambleísta Bella Jiménez. El mismo señor Luna notarizó esto en Guayaquil. Bueno, yo creo que está siendo presionado, pero del otro lado. Yo he hecho lo que debía haber hecho cualquier otro legislador. Además, quiero decir que muchos legisladores sabían esta información y callaron. Fernando Villavicencio rindió su versión ante la Fiscalía en el proceso de la indagación previa contra Bella Jiménez. En la Asamblea ya se habla de una autodepuración. Si hay que investigar, pues que la Contraloría y Fiscalía inicie exámenes a los 137 legisladores, y si ese proceso genera una depuración, pues bienvenidos sean. Informó Valeria Navarro. Ha pasado más de un mes y finalmente el Consejo de Administración Legislativa sancionó a la legisladora de Pachacutic, Rosa Cerda, con la suspensión de sus funciones y remuneración en un periodo de 8 días. Le contamos. El Consejo de Administración Legislativa CAL sancionó a la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, por 8 días con la suspensión de sus funciones y sin remuneración. Esto luego de que en un discurso la legisladora generara polémica por lo que muchos calificaron como una apología al robo. Se ha causado una grave lesión a la imagen de la Asamblea Nacional, y eso es lo que no se puede permitir cuando justamente en esta gestión lo que estamos tratando es levantar la imagen de la Asamblea anterior, que dejó con poco respeto y credibilidad hacia la ciudadanía. La asambleísta Rosa Cerda estuvo presente en el CAL, sin embargo no dio declaraciones a la prensa. Fueron 6 los votos del Consejo de Administración Legislativa que decidieron sancionarla. Quien puso la queja en su contra, el asambleísta Eitel Zambrano, espera que el caso marque un precedente y que no se dé paso a la impunidad. Para que esto sirva como ejemplo para el resto de legisladores, y eso no es que me excluye. Estoy consciente de que estamos acá para trabajar, para legislar y fiscalizar, no para estar cometiendo faltas ni errores. La sanción a la asambleísta Rosa Cerda llega luego de más de un mes, cuando ahora ya ha saltado otro escándalo de presunta corrupción que involucra a la vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, que por cierto no asistió a la reunión del CAL para sancionar a Rosa Cerda. Informó
informó Valeria Navarro. Y ahora les contamos que la proforma presupuestaria 2021 llegó a la Asamblea Nacional, que tiene un plazo de 30 días para su análisis. Expertos miran con preocupación el endeudamiento, el déficit fiscal y además los recursos destinados para el subsidio a los combustibles, que asciende a 1.900 millones de dólares. El déficit fiscal podría ser financiado. La proforma presupuestaria 2021 ya está en manos de la Asamblea Nacional. El monto es de 32.948 millones de dólares. Tiene como base un precio promedio del barril del petróleo de $59 y un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.02%. Uno de los rubros que llama la atención de analistas consultados es el déficit fiscal global, que asciende a 4.812 millones. Para financiar este monto, una de las principales fuentes sería de organismos internacionales. Hay 1.500 millones ya comprometidos por el FMI dentro del marco del acuerdo vigente, del acuerdo de crédito vigente. Hay una programación del propio Banco Mundial, el BID, la CAF. El indicador que preocupa a los expertos es el endeudamiento. Según la proforma, se espera que alcance el 64.6%. El año pasado fue menor, 63.9%. El gobierno prevé que debe bajar en el 2025. La visión es que siga subiendo el endeudamiento, vamos a tener un déficit importante todavía. Y lo que se dice es que para 2025, recién para esa fecha, el endeudamiento tiene que caer a 57%. En la proforma también consta el presupuesto de 5.465 millones que se gastarán en subsidio hasta fin de año. Lo destinado para los combustibles asciende a 1.900 millones, a pesar de que los precios se ajustan cada mes y es un tema que está en debate. Es una cantidad gigantesca. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasa si ese dinero, si esos 1.900 millones los destináramos a educación? Para los expertos, la proforma deja un mensaje claro, que el ajuste fiscal no va a ser adoptado este año y que no habrá una reactivación total. ¿Se pospone la corrección a la crisis fiscal por un año más? Creo que se va a requerir más esfuerzo por otras áreas, en otras políticas para una recuperación económica. En un plazo de 30 días, la Asamblea deberá aprobar u observar la proforma presentada por el gobierno. Informó Priscila Cadena. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, el diálogo con el primer mandatario Guillermo Lasso podría concretarse en el mes de septiembre. Sin embargo, todavía no existe una respuesta del Ejecutivo. El tema principal que demanda el movimiento indígena es frenar el alza de los combustibles. Le contamos. Septiembre podría ser el mes en el que se concrete el diálogo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, con el primer mandatario Guillermo Lasso. Esto tras un encuentro sin resultados, en el que el movimiento indígena casi cierra la posibilidad de hablar directamente sobre varios temas que les preocupa, pero el principal, el precio de los combustibles. Y creo que es una actitud negativa por parte de la CONAIE, porque de esa forma no se hace diálogo. De esa forma no se hace diálogo, tratando de despreciar o de minimizar lo que el otro tenga que decir, no es la forma de negociar. Para el analista político Arturo Moscoso, las justificaciones del líder indígena Leonidas Issa serían intentos de protagonismo, prácticas que no llevan a un encuentro de propuestas, luego de que ha insistido tanto en la necesidad de eliminar el decreto que liberó el precio de los combustibles. En realidad quieren buscar soluciones alternativas a la eliminación del subsidio de los combustibles, o es solo el ánimo de generar malestar social, el ánimo de generar confrontación. Otra es la visión del consultor político Marcel Merizalde. Considera que es un diálogo en construcción, pero es enfático en señalar que no se trata de imponer condiciones si se quiere llegar a acuerdos. No se puede, por supuesto, presionar a que el diálogo en cualquiera de las dos direcciones sea de acuerdo con los intereses o con las estrategias de cada uno de los sectores. Los dos expertos coinciden que no es momento de dar un paso atrás, que solo se focalice a ciertos sectores y que se proponga un mecanismo para los más vulnerables. Es un subsidio que funciona al revés, que beneficia más a quien más consume. ¿Y quiénes son los que más consumen? Quienes más tienen. Hay que entender que no todas las personas se están beneficiando para una producción honesta y transparente. Por el momento, el gobierno lleva adelante diálogos con los transportistas. Informó Priscila Cadena.
Y el presidente Guillermo Lasso viajó a México para participar en el acto conmemorativo de los 200 años de la independencia de ese país. Durante esta visita oficial se reunirá con su homólogo Andrés López Obrador, con quien analizará la firma de un acuerdo comercial. El jefe de Estado llegó hasta la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, donde fue recibido con honores militares. Antes de viajar a México, ofreció unas cortas declaraciones sobre su visita oficial que se prolongará hasta el 26 de agosto. Este es un viaje a la Ciudad de México. Mañana estaremos en Córdoba, Veracruz, para festejar los 200 años de independencia de México. He sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con el primer mandatario de México mantendrá una reunión de trabajo este martes. Y le plantearemos el acuerdo de libre comercio de México y Ecuador con el propósito de que en el menor tiempo posible Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico de pleno derecho. Estaremos en México hasta el día miércoles. Ese día el presidente Guillermo Lasso se reunirá con el Consejo Empresarial Mexicano y Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y su retorno a Ecuador está previsto el jueves. El miércoles visitaremos la embajada y estaremos realizando contactos que están orientados a promover inversión en el Ecuador. Se trata del tercer viaje oficial del primer mandatario. El primero fue a Bogotá, Colombia, y el segundo a Lima, Perú. Informó Roselena Vázquez. El presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, designó a Francisco Carrión Mena como embajador de Ecuador en México. Carrión ha ocupado varios puestos importantes en anteriores gobiernos, como representante del Ecuador ante la ONU y jefe de la misión diplomática en Estados Unidos. El primer mandatario además nombró a Laura Raquel Donoso como embajadora de Ecuador en El Salvador y a Javier Monge Yoder como embajador de Argentina. El funcionario es el padre del exministro de Gobierno César Monge, quien falleció el pasado 25 de julio. Y en 2 meses estaría operativo el radar que las Fuerzas Armadas colocará en Montecristi. Mientras tanto, en Manabí se instalará otro de similares características en el sector de San Isidro. Durante esta semana, 1.500 militares de todo el país reforzarán los operativos de la seguridad en la provincia. De 60 días estará operativo el radar de control aéreo que instalarán las Fuerzas Armadas a 630 metros de altura en la cima del Cerro Montecristi, provincia de Manabí, declarado como zona de seguridad nacional. El Cerro de Montecristi nosotros estaremos en condiciones de operar en menos de 2 meses. Se va a respetar mucho las vías que son de turismo. Este es uno de los 2 radares que monitorizará las actividades aéreas narcodelictivas que operan en el perfil costero. En la zona norte, en San Isidro, en un par de meses se instalará otro dispositivo. Hay que hacer estudios de suelo para ver si va a ser necesario una vía o si va a ser necesario una pica. No podemos saber en este momento. El monitoreo de todas las costas del Ecuador estará al 100% cubierto el próximo año. Esto mientras esta semana 1.500 efectivos militares de varios destacamentos fueron desplegados a Manabí. Esto obedece a una planificación que realiza las Fuerzas Armadas para la ejecución de las operaciones de control de munición, armas y explosivos. Tanques y otras unidades tácticas militares que están desplegados para el control de armas y municiones, que realizan controles en transporte público y particular, no está relacionado a los incidentes registrados con las comunidades de Montecristi. ¿Se aclaró? Que coincidió, sí, pero no significa que el aumento de personal es por la situación del Cerro de Montecristi, todo lo contrario. En 2.2 hectáreas del bosque húmedo del Cerro de Montecristi se instalará un radar con tecnología europea. Necesita muy poca gente ahí, técnica, ¿no es cierto? Todos son técnicos ecuatorianos. Y, por supuesto, existirá personal de seguridad. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Al retornar intoxicación masiva, se registró en Ambato. Un importante grupo de personas consumió chicha que había sido colocada en recipientes usados para fumigaciones. Increíble esto. Ya venimos con más. Una pausa. Plan de vacunación 900.
Este martes 24 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 27 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 1 de junio. Si usted tiene entre 18 y 60 años y aún no ha recibido la primera dosis, acérquese a uno de los centros de vacunación asignados por el Ministerio de Salud, donde se le aplicará el fármaco de CanSino. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Escucha bien, intoxicación masiva. Esto se registró en Ambato. Un importante grupo de personas consumían chicha que había sido colocada increíblemente en unos recipientes usados para fungicidas. Los ciudadanos fueron llevados a los hospitales de Cotopaxi y Tungurahua. Le contamos. Quienes acudieron a la fiesta no se imaginaron que terminarían en un hospital. Se sabe que son más de 100 personas las que tras haber ido a un bautizo en Huachigrande se intoxicaron y hasta las casas de salud de Tungurahua y Cotopaxi fueron a parar. Una posible intoxicación a causa de una posible chicha que habían brindado los organizadores en este caso del bautizo. Al parecer, la chicha la habían puesto en baldes en donde fumigaban. Así es, al parecer esa habría sido la causa de la intoxicación, aunque se están investigando. Los afectados fueron llevados a casas de salud distintas. Tenían síntomas muy similares. Con posible vómito, manifestaban que tenían diarrea, tenían mareo y obviamente fuerte dolor estomacal. También algunos pacientes presentaban fiebre. Este bombero atendió la emergencia y dice que entre los afectados había personas de distintas edades. Mi compañero sargento Wilson López, el más antiguo, había trasladado a 2 menores de edad mismo hasta el Hospital General de La Tacunga. De una edad más o menos manifestada, el primer niño de 9 años y el segundo niño de 5. Fueron decenas los ciudadanos que acudieron al evento, los que tras ingerir el líquido fueron a parar en los hospitales. Y a la madrugada, a las 5 de la mañana que llegamos nosotros a mi casa, ya sintieron mal mis hijos y pensamos que era solamente una infección, le dimos pastillas, pero ya no hubo solución. Se sabe que todos están estables y se espera su alta en las próximas horas. Ahora que se hace un llamado para tener especial cuidado en el consumo de bebidas y alimentos, más aún cuando por precaución se prohíben las aglomeraciones. Porque como en este caso, todo puede pasar. Informó Marilyn Jaramillo. Y un incendio provocado por un cortocircuito alarmó a los pobladores de Montañita. Afortunadamente, el fuego logró ser controlado por los bomberos. Mientras tanto, en la ruta del Espondiluz, una camioneta perdió el control y se volcó en la vía. Le contamos los detalles en la siguiente nota. Un conato de incendio se registró en la comuna Montañita del cantón Santa Elena. Gran preocupación en los transeúntes y habitantes del balneario por las llamas que se observaban en el techo de una edificación. Yo estaba aquí trabajando en este local y llegaron las personas diciendo que hay fuego, y yo me asomé, vi y estaba un poco de fuego. Pues. La verdad que desconozco cuál pudo haber sido el motivo del incendio, pero posiblemente una falla eléctrica. Rápidamente la reacción de las personas hizo que las llamas no avanzaran, hasta que los elementos del cuerpo de bomberos llegaron y controlaron el flagelo. Como que algo cayó desde arriba y comenzó a prender el cable. Nosotros subimos extintores, subimos agua con mis compañeros y todo para poder contener hasta que llegaban los bomberos. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Tenemos 5 personas que están siendo atendidas por la unidad de ambulancia, pues, que han sido afectadas por inhalación de humo, pero están bien, están estables. De regreso en la vía San Pablo encontramos una camioneta que estaba volcada en la carretera. Agentes de la CTE tomaron procedimiento. El vehículo circulaba en sentido norte hacia el sur, de Manglar Alto hacia Santa Elena. Por razones desconocidas posteriores en la investigación se podrá determinar. Se impactó en primera instancia con la roca y posterior se volcó sobre su lateral izquierdo. El conductor habría abandonado el vehículo. Al poco tiempo familiares llegaron al lugar. Y me fueron a avisar a mí, entonces ahí venimos para acá a ver. No sé dónde estará mi hijo, pero me dijeron que él está bien. La vía se obstaculizó por un momento hasta que pudieron enderezar la camioneta y el tráfico se normalizó. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.
Vamos a contarles ahora que en Quito fue desarticulada un presunto grupo delictivo dedicado a la extorsión conocida como Los María. Los María Luisas ha sido, qué bárbaro el nombre, ¿no? 7 personas fueron detenidas. Los presuntos cabecillas operaban desde un centro carcelario. Imagínense, qué historia. Veamos. No es una modalidad nueva, pero siguen sorprendiendo a una que otra persona. La historia que esta vez inventaron para conseguir dinero fue de un accidente de tránsito donde una mujer en estado de gestación incluso murió. Para hacer el cuento más creíble, se hicieron pasar como servidores policiales. Querían ayudar a cambio de dinero. Esta es una modalidad delictiva en el que sorprenden a los ciudadanos manifestándoles que sus familiares están pasando por algún percance. En la mayoría de las historias cargadas de mentiras, dicen ser policías. A la mujer a la que le cuentearon depositó $1,000, pero al notar que algo andaba mal y cuando ya no le contestaron el teléfono, colocó la denuncia. Agentes de la Judicial de Quito pusieron al descubierto que eran extorsionadores. Se hace mediante vía telefónica y quienes hacían las llamadas desde el interior eran los que estaban detenidos. El director nacional de la Policía Judicial reveló que el grupo delictivo está relacionado a la banda de los María Luisas, que los 2 cabecillas están detenidos en el centro carcelario del Inca, desde donde realizaban las llamadas. Las celdas fueron allanadas. Y solicitando fuertes sumas de dinero. El operativo policial dejó 7 detenidos, 6 con una larga trayectoria delictiva. La policía exhorta a la comunidad a no caer en engaños, que existen varias formas de confirmar lo que dicen por teléfono supuestas personas caritativas cargadas de engaño. Si nos están comunicando que tenemos un familiar detenido, tenemos otros medios de contactos de familiares cercanos para conocer si realmente esto está ocurriendo antes de proceder a hacer este tipo de depósitos o transferencias. Aquí vale decir, guerra avisada no mata gente, estafa advertida no termina en extorsión. En Quito informó Iván Casamen. Y con una subametralladora fueron detenidos 3 presuntos antisociales, quienes se movilizaban en un bus por el suroeste de Guayaquil. Según las investigaciones, los sospechosos tenían previsto cometer un asalto bajo la modalidad de secuestro extorsivo. Según fuentes policiales, esta subametralladora es capaz de disparar en ráfaga, que en cuestión de 1 segundo podría lanzar hasta 5 balas. Este tipo de armamento estaba en manos de estas 3 personas, quienes viajaban en un bus al sur del puerto principal. Las unidades policiales pertenecientes al distrito Portete acuden al sector de las calles 26 y la G. Al momento de realizar el registro se le procede a encontrar una submetralladora. De acuerdo con las evidencias encontradas en su poder, más la información que lograron obtener los agentes policiales, se cree que ellos iban camino hacia un sector en el cual pretenderían tomar un taxi para luego cometer un acto delictivo en contra del conductor. Con la alimentadora como 11 cartuchos sin percutir, y también se encontró en posesión de estas personas amarras plásticas que podrían ser utilizadas para neutralizar a personas y cometer otro tipo de delitos. Además, luego de la detención hubo ciudadanos que se acercaron para colaborar con sus respectivas denuncias, asegurando reconocerlos como los autores de robos anteriores en locales comerciales en el sur oeste de Guayaquil. 2 de estas personas aprendidas poseen antecedentes penales por robo y por tráfico de sustancias estupefacientes. Informó José Morales. Esta madrugada un conductor falleció en accidente de tránsito registrado en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se presume que la víctima mortal habría ingerido licor. Lamentable. Se trata de un conductor de motocicleta quien falleció trágicamente en la madrugada de este martes. El accidente se produjo en el paso vehicular elevado que une las avenidas Quito y Luis Cordero, frente al cementerio general. Ha venido conduciendo una moto, se pierde pista y se golpea, parece ser, en el bordillo de la acera del puente y por eso el deceso. Parece que es alcohol, pero ya los señores peritos le van a hacer la prueba. El hombre de 32 años de edad fue identificado como Alex Giovanni Aguilar. Aparentemente circulaba a exceso de velocidad. Venía con casco. El señor dice, el que ha visto el accidente, que no lo traía bien puesto, que lo ha traído así como visera. Por eso no le aguantó el golpe.
El cuerpo fue llevado al laboratorio de criminalística y la moto a los patios de retención vehicular. Informó Jorge Salazar. Y un sujeto con antecedentes penales fue asesinado en el noroeste de Guayaquil. La víctima aparentemente pertenecía a la banda de los choneros. Al menos 10 disparos acabaron con la vida de Orlin Ayoví Rangel, de 36 años. Aparentemente, la víctima se encontraba consumiendo drogas con un sujeto apodado alias El Mono y de repente se formó un altercado. Circunstancia pues hacer ajuste de cuentas, actos ilícitos que dentro de las investigaciones próximas pues policía y fiscalía pues darán su oportunidad, su conocimiento. El sujeto había sido detenido el viernes pasado en posesión de varias dosis de droga. Sin embargo, quedó en libertad con medidas cautelares. Por droga, por marihuana, baja poca cantidad según me escucho. Además, registraba 3 detenciones anteriores por robo y tráfico de sustancias prohibidas. Era una persona, un consumidor y expendedor posiblemente de sustancias. El crimen se produjo en el bloque 8 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Según habitantes del sector, se identificaba como integrante de la banda de los choneros. Esta persona se encargaba de estar amedrentando a través de intimidaciones a los moradores del sector para recibir dinero. 18 indicios balísticos fueron levantados en el sitio, informó Jorge Salazar. Una mujer acusada de asesinar a su pretendiente y dejar el cuerpo envuelto en cobijas fue capturada por agentes de la DINASET. Este hecho criminal ocurrió meses atrás en el sur de Quito. Algunas pertenencias conservaba en el departamento donde vivían. El crimen ocurrió a finales de abril. El cuerpo del hombre de más de 50 años de edad fue encontrado en su departamento, de donde desaparecieron muebles, artículos electrónicos, así como de línea blanca, es decir, le vaciaron la casa. En ese entonces, agentes de la DINASET contaban con una hipótesis investigativa, que el occiso salía en son de conquista con una mujer de 40 años. A quien se le encontró embalado y maniatado y con varios golpes en la región craneal. En 4 meses de trabajos de campo, los agentes investigadores lograron establecer cómo pasaron las cosas y en coordinación con la fiscalía allanaron un inmueble en la ciudad de Sangolquí para detener a la principal sospechosa. En el departamento donde vivía encontraron algunas de las cosas del occiso. Amobló y adornó la sala y un dormitorio. Las cuales fueron reconocidas por los familiares del hoy occiso. Al parecer no le pesaba vivir con el fantasma del difunto, a quien le habría dado falsas esperanzas de formar una relación. El hombre, según el reporte policial, contaba con un amplio historial de antecedentes. 4 detenciones por el delito de estafa, de robo y se encontraban abiertos 22 procesos judiciales. El informe policial además reveló que buscaba hombres solos, mayores a ella, para engancharlos y vivir de las invitaciones, regalos a quienes les envolvía hasta conseguir llegar a donde vivían. Ella ya presentaba antecedentes de violencia. Presenta varias denuncias, incluso con el ex conviviente. Ahora la mujer de 40 años de edad cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de homicidio. De ser encontrada culpable, podría pasar largos años encerrada en un centro carcelario. En Quito, informó Iván Casamen. Y una mujer fue degollada por su ex conviviente en el cantón Salitre, provincia del Guayas. La pareja tenía 5 hijos, algunos de ellos fueron testigos del hecho. El sujeto fue detenido al intentar escapar y la policía investiga ya las causas del crimen. Solo bastó 1 hora para que las autoridades judiciales le dictaminen prisión preventiva y a profundizar investigaciones. La persona a la cual ahora es investigada se trata de quien habría atentado en contra de la vida de su ex conviviente. Al parecer, tras una acalorada discusión, el sujeto la habría apuñalado e intentado escapar. Todo ocurrió en presencia de sus 5 hijos en uno de los recintos del cantón Salitre. O sea, ya estos problemas ya venían hace tiempo, pero ya él... Sí, pero no es la realidad. Se lo veía tranquilo, pero bueno, nadie sabe lo de nadie.
Y hasta que el día de ayer tuvo que pasar lo que pasó. Incluso él le había dicho que si iba a estar en la casa, él tenía que hacer lo que él decía. Que había llegado una persona de sexo femenino con una herida al hospital de aquí del cantón. En esas circunstancias se procede a verificar y constatamos de que se trataba de la ciudadana que lamentablemente perdió la vida. Los familiares de la víctima exigen se apliquen las sanciones correspondientes. Es por ello que en la unidad judicial del cantón estuvo a tope. Gran cantidad de habitantes del sitio, además de familiares del sospechoso, estuvieron en el lugar. En donde se conoce que este ciudadano, el victimario, ha querido golpearle con un objeto contundente. Es así que salen a las afueras del domicilio, dentro de la misma propiedad, y procede a apuñalarle a la altura del cuello. Ahora que empiezan los procesos respectivos para de ahí darle paso a las sanciones de hallarlo culpable, informó Julio César Saona. Al retornar a partir del lunes 23 de agosto, la segunda dosis de AstraZeneca ya se puede aplicar en 64 días. Y vamos a contarles qué ha dicho la autoridad sobre esto. Una pausa y venimos. Plan de vacunación 900. Este martes 24 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 27 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 1 de junio. Si usted tiene entre 18 y 60 años y aún no ha recibido la primera dosis, acérquese a uno de los centros de vacunación asignados por el Ministerio de Salud, donde se le aplicará el fármaco de CanSino. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y a partir de este lunes 23 de agosto, la segunda dosis de AstraZeneca se puede aplicar a los 64 días. Las autoridades, escuchen bien, enfatizaron que ya no será necesario esperar 84 días para recibir la vacuna. Además, en varios sectores urbanos de Quito se inició la inmunización también con la vacuna CanSino. Al parecer, las largas filas de espera fuera de los puntos de vacunación de Quito dejaron de ser parte del panorama. Esto tras la jornada de inmunización masiva que se realizó este fin de semana en el Coliseo Rumiñahui, donde se calcula se inocularon a cerca de 10.000 personas. Por esta razón, las autoridades disminuyeron el tiempo de espera para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. Se ha dado la disposición que desde el día de hoy el intervalo de tiempo entre la primera y segunda dosis disminuye. Antes era 84 días, ahora bajamos a 64 días. Aquellos ciudadanos que cumplen con el tiempo de 64 días y no son convocados a través de las plataformas del Ministerio de Salud pueden acudir a los puntos para solicitar la aplicación de su segunda dosis. De hecho, ya tienen conocimiento en todos los puntos donde estamos, puntos de vacunación, ya tienen conocimiento y les van a recibir sin ninguna novedad para que puedan ser vacunados. Además, inició la vacunación con las unidosis de CanSino en las zonas urbanas y rurales de Quito. Estamos en el Colegio Benalcázar, está el Bicentenario, más hacia el norte está el Colegio Municipal Calderón, en Pomasqui está Quiteño Libre, hacia el sur está el Consejo Provincial, en el centro estamos Casa Somos. Sin embargo, existen algunos requisitos que se deben cumplir para acceder a las dosis de CanSino. Entre 18 y 60 años y que se ponga a esta población que todavía no ha sido protegida y que por alguna razón no pudo entrar en la planificación de primeras dosis. Los estudiantes de colegio también fueron convocados. En la Universidad de las Américas se recibirán a más de 23.000 jóvenes durante las siguientes 2 semanas. Segundas dosis de Pfizer, correctamente, que han recibido su primera dosis hace 28 días. Centros de salud, establecimientos educativos e instituciones públicas y privadas continuarán habilitadas para inocular a toda la población del país hasta que completen su esquema de vacunación, informó Sofía Vintimilla. Y en 6 puntos de vacunación de cantones como Guayaquil, Durán y San Borondón se comenzó a suministrar la unidosis de CanSino contra el COVID-19. Esta vacuna podrán recibir las personas de 18 a 60 años. Y a continuación les detallamos los lugares donde pueden acercarse para ser inmunizados. Gracias a un convenio en el Estadio Capo, el centro sur de Guayaquil, este lunes 23 de agosto comenzó el proceso de vacunación con CanSino para socios y trabajadores.
Aquí la coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud especificó los puntos en los que la ciudadanía en general podrá encontrar esta vacuna. Por ejemplo, está la Universidad de Espíritu Santo, el Centro de Convenciones de Durán, la Facultad de Administración de la Universidad Estatal, la Universidad Salesiana del Sur. Además, la Academia Naval Almirante Illingworth y la SPOL en la Prosperina. Uno de esos puntos, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en la vía San Borondón, abre las puertas de su complejo deportivo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para suministrar la primera y única dosis de la vacuna CanSino a quienes aún no se han inoculado contra el COVID-19. Sí, más cómodo, un solo dolor. Aquí también llegaron quienes debían recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Ellos ya no deberán esperar a que se cumplan 84 días desde la primera dosis, sino que podrán acudir a completar el proceso a los 64 días. A mí me tocaba el 22 de septiembre, más sin embargo hoy estuve aquí y con la atención adecuada me pusieron la segunda dosis sin problema alguno. Para evitar que tengamos algún repunte, es que se sugiere que las personas que quieran ya tener su segunda dosis se puedan adelantar estas 3 semanas. De esta manera continúa el proceso de vacunación de segunda dosis con Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, así como de unidosis con CanSino, esta última permitida para personas de 18 a 60 años. Informó Celeste Dueñas. Y sin duda esta es una buena noticia. Se instaló el primer centro comunitario que entrega oxígeno de forma gratuita. Esto para ayudar a pacientes que tienen COVID-19. Este es un proyecto de iniciativa de la Universidad de Guayaquil a través de la mesa técnica de la Facultad de Medicina. Le contamos. Con la creación del primer centro de oxígeno comunitario, se busca ayudar a personas contagiadas de COVID-19 que entren a la etapa de necesitar oxígeno. El proyecto busca facilitar el tanque al paciente por 5 días. Conseguir un tanque de oxígeno en plena pandemia fue difícil, por el valor y por dónde lo conseguías. Y segundo, que el oxígeno es vida. Mucha gente falleció por falta de oxígeno. Hoy hacemos un centro de acopio con las entidades privadas. Hoy en esta institución educativa tenemos que seguir con el esquema del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Y hoy tener a la mano, en caso que nos manden a tener una oxigenoterapia, tener un centro de acopio, que sería el oxígeno comunitario, en centros especiales como centros comerciales, instituciones educativas, iglesias comunitarias. Esta iniciativa nace de los directivos de la Universidad Estatal de Guayaquil, a través de la mesa técnica de la Facultad de Medicina. Y por las condiciones económicas actuales es muy difícil para la mayor parte de la población acceder a un tanque de oxígeno. Ya se conocen los valores que se cobraron exageradamente en época de pandemia. Entonces, esta es una forma de vinculación. Con cualquier institución privada que quiera tener un centro de acopio y entregar un tanque en préstamo, no es en venta, es en préstamo, para cuando ya pase la emergencia pueda ser devuelto y ser usado por otra persona que necesite. El segundo punto comunitario de oxígeno se abrirá en las calles José Mascote y Chember, sur de Guayaquil, donde funciona la iglesia cristiana Más que Vencedores en Jesucristo. Esta iniciativa es de forma gratuita, informó Carlos Julio Gurumendi. Yo quiero que presten atención a la siguiente nota, es importante. Johan Duarte es un destacado deportista que perdió una de sus piernas debido a esta enfermedad que es terrible, que es el cáncer. Y a pesar de esta adversidad, este jovencito, quien ha representado al país en varios eventos internacionales, quiere continuar compitiendo y para ello necesita una prótesis, pero debido a su alto costo no está al alcance de su familia. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo devolver a ese muchacho toda su alegría y esa forma de representar al país? En la siguiente nota. Con solo 17 años de edad, Johan Duarte ha tenido que atravesar varias vicisitudes. En junio del 2020 le detectaron osteosarcoma en sus huesos. 8 meses después, se le formaron tumores en los pulmones, situación conocida como metástasis, con la que batalla hasta hoy en día. Y como si fuera poco, el 20 de mayo del presente año le amputaron la pierna izquierda para que el cáncer no avanzara. Sorprendentemente, pese a lo que está viviendo, el joven continúa optimista. Por el tumor tenía muchos dolores, no podía dormir, me dolía la cadera, por no tener muy bien puesta la pierna, no estirarla, porque ya no la podía estirar.
Pero después de la operación ya pude dormir, un mejor ánimo tuve porque ya no tenía ese dolor, esa molestia que tenía antes. Nunca me imaginé que iba a estar así, pero hay muchas personas que están en mi misma situación y sé que no estoy solo. Johan practica waterpolo, pertenece a la Federación Ecuatoriana de Natación. Ha representado al país en 2 campeonatos internacionales en Estados Unidos y Perú. Hasta ahora ha obtenido 10 medallas y desea conseguir más. Llegar a los Paralímpicos, a ser un gran deportista, a sacar adelante el Ecuador como deportista. No la veo como está. Más adelante, amigos televidentes, lluvias en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, dejaron 22 muertos y 35 desaparecidos. Al regresar les contamos los detalles de las noticias internacionales. Quédese con nosotros.